Ahora nos acompaña Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua, además firmante de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Ya lo ve en pantalla. Señor Aguirre, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes y saludo a todos los televidentes de ustedes. Siendo usted firmante por Nicaragua, por supuesto, de la Carta Democrática Interamericana, tengo que comenzar preguntándole, por supuesto, ¿cree que Nicaragua cumple las condiciones para que esta carta sea aplicada ahora mismo al país? Mira, esa es una excelente pregunta. La Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en el 2001 unánimemente por todos los miembros de la OEA, habla de la necesidad de fortalecer la democracia en los países de nuestro continente en aquellos casos en que se da una alteración al orden constitucional en el país y una ruptura del orden democrático en nuestro país. Ahora, si uno ve la situación en Nicaragua, claramente esa situación existe en nuestro país. Por ejemplo, nosotros hemos tenido desde 2006 hasta el presente una serie de elecciones nacionales, regionales, municipales, que han sido todas cuestionadas por su integridad, llamemos. Todas han sido cuestionadas ya sea por el conteo de los votos como por la abstención elevadísima que se ha dado. Y entonces yo diría que un observador neutral, objetivo de la situación que está viviendo Nicaragua ahora en este momento, diría que Nicaragua es un país que definitivamente debería de ser considerado como país al cual se le podría aplicar una suspensión eventual dentro del contexto de la Carta Democrática Interamericana. Bien, ex canciller, sobre todo para nuestra teleaudiencia, ¿qué estipula esta Carta Democrática? Es decir, ¿qué condiciones no debe alterar un país para que pues no le sea aplicada? Bueno, yo creo que hay varias cosas que son importantes para la democracia. Primero, obviamente, elecciones libres, transparentes, no cuestionadas. En el caso de Nicaragua, hasta el año 2004, nosotros tuvimos eso entre 1990 y 2004 con observación creíble nacional e internacional. Pero también independencia de los poderes, Estado de Derecho, un respeto por los derechos humanos de la población y todas estas cosas han sido perjudicadas en Nicaragua, en particular después de mediados de abril de este año, cuando la población cívica de Nicaragua, los nicaragüenses que antes se le acusaba de tener mucha apatía, de repente se sublevaron de una manera pacífica y cívica en contra del gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Dígame algo, una vez que el secretario Almagro abre este proceso para la aplicación de la Carta, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Cuál es la hoja de ruta ya en la OEA? Bueno, quiero decirte que yo creo que ya esos pasos se han empezado a tomar. Han habido varias resoluciones de la OEA en donde hasta 22 países se han pronunciado en contra de las violaciones de derechos humanos y de la falta de Estado de Derecho y de democracia en mi país. Incluso se han mandado misiones de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Esas misiones, por cierto, recientemente fueron todas expulsadas de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha procedido en contra de más o menos 10 ONGs, organizaciones no gubernamentales, que son acusadas de ser golpistas. Y además de eso ha habido una persecución, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que en un momento estaba queriendo servir de mediador en un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil nicaragüense. Entonces, esta sumatoria de condiciones es lo que ha llevado al señor Almagro, que inicialmente estaba dándole fuego de apoyo a Daniel Ortega y a su vicepresidente, doña Rosario Murillo, y han hecho que recientemente él haya llamado pidiendo una reunión del Consejo Permanente de la OEA para ver si ese Consejo está de acuerdo con convocar a los cancilleres americanos a una cosa que se llama la Asamblea General, para ver si esa Asamblea General autoriza la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Es decir, el proceso, por supuesto, va en marcha. Señor Aguirre, la diplomacia de los países que conforman precisamente la OEA, la diplomacia en general, ¿se ha vuelto tibia frente a estas violaciones a la democracia y sobre todo a los derechos humanos? Lo que hemos visto en el caso de Nicaragua es un presidente que no ha querido sentarse a negociar,
a dialogar con representantes del pueblo de Nicaragua para buscar una solución pacífica al problema que nosotros estamos viviendo. Quiero decirle a los televidentes de ustedes que más de 320 nicaragüenses han muerto en los últimos 8 meses. Más de 500 están encarcelados. Hay más de 60,000 que han buscado cómo refugiarse en nuestros países vecinos. Ahora, la verdad es que la OEA, los representantes de los países americanos, han sido más dinámicos en el caso de Nicaragua que en el caso de Venezuela, por ejemplo. Ya estamos en la antesala de una convocatoria a un consejo permanente en la OEA, que probablemente será este mes, en donde se le pedirá a los países de todo el hemisferio o pronunciarse a favor de la democracia en Nicaragua o abstenerse y quedarse con los brazos cruzados. Y ese es el gran dilema, ese es el gran problema que tiene la OEA en este momento y la credibilidad de la OEA. Te repito, Luis Almagro, que antes era una persona que estaba dudosa en cuanto a las condiciones en Nicaragua, ahora ya está convencido de que Nicaragua, junto con Cuba y junto con Venezuela, es una dictadura en nuestro hemisferio. Y él ha tomado la decisión, pues, de convocar al Consejo Permanente para pronunciarse sobre este tema tan importante. Ahora, dado el caso de que se apruebe la aplicación de la Carta a Nicaragua, ¿cuán efectiva pudiera llegar a ser? Yo creo que, en primer lugar, si los cancilleres se reúnen y 24 de ellos, porque ese es el número que se necesita, deciden aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, lo primero que podría ocurrir es que habría un ofrecimiento por parte de los cancilleres a servir a través de sus buenos oficios y de gestiones diplomáticas para tratar de resolver la situación política en Nicaragua pacíficamente, sin que haya más derramamiento de sangre y sin que haya más abuso de los derechos humanos. Ahora, obviamente, para que esa solución se diese, el presidente Ortega se tendría que sentar a negociar. Y hasta la fecha, él no ha mostrado esa disponibilidad. Obviamente, si Daniel Ortega insiste en continuar en esta situación, la OEA lo que tendría que proceder a hacer, en el caso que tuviese los 24 votos, es a suspender a Nicaragua. Pero mira, la situación de Nicaragua ahorita es traumática para el pueblo de Nicaragua. Nuestra economía está viviendo una implosión, hay una crisis socioeconómica y humanitaria muy grande que no solo está perjudicando a Nicaragua, sino que poniendo en tela de duda la estabilidad del Istmo Centroamérica y de todo Mesoamérica. Por eso yo abrigo la esperanza de que se logre una solución a través de diálogo y negociación, y lo antes posible mejor. Ex canciller, la única respuesta que ha dado el gobierno de Nicaragua a este proceso que está en curso en la OEA ha sido a través de su canciller y de la carta que envió pidiendo precisamente que no se aplique la carta. ¿Cómo interpreta usted esta solicitud que hace el régimen de Daniel Ortega? Bueno, no me sorprende. Creo que el canciller Moncada está queriendo poner en tela de duda todo el proceso de la Carta Democrática. Él le ha dado una interpretación sui generis a la Carta. Él dice que el gobierno de Nicaragua es legítimo y que hay un intento de derrocar ese gobierno y que el gobierno ya controló la situación en Nicaragua. La verdad es que la Carta Democrática no solo fue hecha para defender al gobierno que está en el poder, en uso del poder. En este caso, como te digo, hay una clara ruptura del orden democrático en Nicaragua, y el gobierno de Nicaragua está pecando de ingenuo al insinuar de que él es el defensor, en este caso, de la democracia en Nicaragua, cuando, como te repito, desde el 2004 para acá no hemos tenido una sola elección que no ha sido cuestionado. Entonces yo creo que la carta del canciller es una iniciativa típicamente de un gobierno en postura profiláctica, queriendo ver cómo evita la aplicación de esta carta, pero veremos qué deciden los miembros del comité permanente y posteriormente, si es que logran reunirse, los cancilleres. Juzgando por lo que hemos visto en el pasado, la vasta mayoría de los países importantes de las Américas, me refiero a países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, solo por mencionarte algunos de ellos, ¿verdad? Creen que en Nicaragua ha habido
una alteración al orden constitucional y estarían a favor de aplicar la Carta Democrática. Veremos qué dicen esos micro países del Caribe, que en muchos casos han votado a favor de los países del ALBA como Venezuela. Y en particular me interesa ver cuál va a ser la postura de El Salvador, que es importante porque ahora El Salvador preside el comité permanente y después de todo el caso o la postura de México bajo el presidente López Obrador, que podría ser muy diferente a la posición que tomó el gobierno del presidente Peña Nieto. Peña Nieto permitió que México participase en el grupo de trabajo que estaba trabajando con los otros países grandes del hemisferio en pro de la democracia en Nicaragua. Veremos si continúan en esa onda. Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua, además firmante de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes.